Buenos días, soy el doctor Valentín Fuster en Nueva York y siento muchísimo que yo no pueda participar de su simposio o de su seminario, pero cuando me han pedido que haga algo que tiene en el contexto del nombre Favaloro, pues yo siempre digo que sí. Me parece que lo que quieren es saber lo que es mi visión sobre el corazón y el cerebro y su relación. Bueno, les diré tres aspectos muy distintos pero importantes, y depende de la edad del individuo que estamos investigando. Primero, entre la edad de los 50 a los 100 años, el gran problema desde el punto de vista cerebral es la degeneración cerebral y la enfermedad de Alzheimer. Y lo que hemos visto es que hay una relación muy directa entre los factores de riesgo en el campo cardiovascular, afectando las arterias, que lo hemos visto con tecnología de imagen, CT por calcificación de las coronarias y ultrasonido tridimensional de las carótidas y de la región iliofemoral. Hemos visto una relación directa entre los factores de riesgo, la cuantificación de la enfermedad aterosclerótica por estas dos tecnologías de imagen y el aspecto de la microcirculación cerebral, con lesiones lacunares y impedimento del poder cognitivo del cerebro. Es decir, que tenemos que estar alertas los cardiólogos de un aspecto que está evolucionando muy rápidamente, y es que los factores de riesgo que afectan las grandes arterias también afectan las arterias pequeñas del cerebro, probablemente contribuyendo a la enfermedad degenerativa senil. Y lo que también hemos visto es que la enfermedad de Alzheimer, en el sentido de su evolución, se acelera muchísimo cuando hay este componente vascular relacionado con los factores de riesgo que todos hablamos en cuanto a la enfermedad aterosclerótica. Es decir, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, tabaquismo, afecta a las grandes arterias y también las pequeñas arterias del cerebro. Y en esto lo estamos investigando de una manera prospectiva en estos momentos. Este es el punto número 1. Punto número 2. Vayamos a un individuo que está entre los 25 y los 50 años. Aún no tiene manifestaciones cardiovasculares. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando les mostramos a estos individuos que las arterias pueden empezar a tener enfermedad, no necesariamente cambian su actitud o sus factores de riesgo que pueden estar afectándolos, por lo cual estamos en una sociedad que no se cree vulnerable. ¿Qué es lo que estamos haciendo en dos proyectos, unos en Madrid y otros en Nueva York? Identificamos la gente que tiene enfermedad y no lo sabe, también con ultrasonido tridimensional de las arterias, como he dicho, carótidas y iliofemorales, y también con calcificación de las coronarias. Entonces los dividimos en dos grupos. En un grupo hacemos como Alcohólicos Anónimos. Los reunimos en grupos de 10 y ellos se juntan, y el que es obeso ayuda al que tiene el problema de tabaquismo, al que no hace ejercicio, se junta, y estos grupos de 10 se ayudan unos a otros y los resultados son muy interesantes. No puedo decir nada, pero van a ser presentados como uno de los trials ahora en el American Heart Association. Es decir, que en lo que se llama terapia de grupo. Y el segundo aspecto que utilizamos en estos individuos que no tienen enfermedad manifiesta, pero que ya la hemos detectado con tecnología de imagen, enfermedad silenciosa, es marketing. Cuando le dices a una persona muchas veces algo, 9, 10 veces, al final se acabará creyendo. Bueno, pues hemos hecho esto ya en proyectos con hipertensión arterial en Kenia, por ejemplo, en donde podemos entrar en los individuos, darles aparatos automáticos, medir la presión de los vecinos y registrar la presión en teléfonos inteligentes. Teléfonos que tienen alarmas, tomas la medicación, no la tomas, creas una cultura con un factor de riesgo en donde nosotros penetramos de una manera muy agresiva. Ha tenido mucho éxito y esto es lo que precisamente estamos utilizando en un estudio clínico en Madrid
y aquí en Nueva York en individuos que detectamos que tienen la enfermedad pero aún no han hecho ninguna manifestación. Intentamos cambiar sus hábitos de vida utilizando estos dos mecanismos, terapia de grupo y el mecanismo, yo le diría, parecido a marketing. Pero hay un tercer grupo, entre nacimiento y los 25 años. Nosotros asumimos que no hay enfermedad cardíaca. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a entrar en el cerebro, pero yo no les he dicho nada del cerebro de estos individuos que están entre los 25 y los 50 años. El cerebro, básicamente, lo que hacemos es motivarlos. No hay un centro cerebral que diga me voy a cuidar, pero los motivamos a estos individuos con los dos aspectos que he dicho en los adultos, pero en los niños es muy distinto. En los niños el cerebro es importante no porque hay un centro cerebral que les hace cambiar su vida. Ellos no tienen poder cognitivo para esto, pero sí que hemos aprendido lo siguiente. De la edad de los 3 a los 5 años hay muy pocos centros cerebrales interconectados. Y por esto los niños captan muy fácilmente lo que les dices, no tienen un caos entre los centros que dialogan unos con otros. Y es precisamente en estas edades que aprenden los idiomas mucho más fácilmente que los adultos, pues este es el momento que nosotros entramos en ellos en el campo de promoción de salud. Les enseñamos durante 70 horas en 6 meses aspectos de salud, cómo funciona tu cuerpo, nutrición, ejercicio físico y cómo controlar las emociones, aprender a decir no cuando se te presenta la droga o se te presenta el cigarrillo. Pues en estas edades es muy fácil entrar, y esta semana precisamente tenemos la segunda publicación, en este caso en España, con 2.000 niños de estas edades que los hemos seguido durante 3 años y hemos visto el impacto que podemos tener en los aspectos de su conducta. La conducta se puede afectar positivamente en estas edades y luego cuando somos adultos probablemente lo que queda de nuestra conducta como adultos tiene muchísimo que ver con lo que hemos hecho en estas edades. Es la ventana de la oportunidad y el aspecto que se presenta esta semana sigue al proyecto de Colombia con 2.000 niños, ahora en España 2.000 niños y ustedes podrán leerlo en los artículos del JAC del 5 de octubre. Esta es una edad fundamental. ¿Por qué de los 10 a los 18 años es un caos? Todos hemos tenido hijos a esta edad. El caos es porque los centros intercambian unos con otros, hay unas conexiones nuevas. El niño está un poco perdido y encima viene la pubertad. Por esto tenemos que tomar la oportunidad de los 3 a los 6 años. Esta probablemente es la oportunidad más importante. ¿Y por qué? Porque los centros cerebrales son muy concisos, no hay una interrelación entre ellos y es muy fácil que capten lo que les decimos. Lo que decía de los idiomas, que en que esta edad es muy fácil enseñarle idiomas a estos niños. Conclusión, corazón y cerebro, depende de la edad. Entre los 50 y los 100 años, pensemos que los factores de riesgo afectan la microcirculación cerebral y podamos acelerar de una manera que no queríamos la enfermedad de Alzheimer y podemos hacer que predomine la degeneración senil. Los factores de riesgo simplemente tenemos que modificarlos y respectivamente de la edad. La degeneración senil es un problema. Segundo, entre los 25 y los 50 años, hacer tecnologías que nos digan quién tiene la enfermedad y entonces entrar, lo que decimos, out of the box, en dos aspectos de conducta. Podemos que el individuo se motive cerebralmente a cambiar su estilo de vida. Simplemente Alcohólicos Anónimos es un método con simplemente terapia de grupo y el otro es el método que he dicho de marketing. Esto tiene mucha repercusión positiva en los estudios que estamos haciendo en Madrid y aquí en Nueva York. Y tercero, el cerebro de nuevo. El momento que el cerebro capta es de los 3 a los 5 años. Aprovechemos esta oportunidad para cambiar la conducta de estos niños que cuando sean adultos ya estén formados y preparados no solamente para cuidarse mejor, pero incluso rechazar las drogas cuando se les presenta, rechazar el tabaco, puesto que el aspecto emocional es uno de los aspectos que pasamos con mucho cuidado en estas edades tempranas. Simplemente les quiero dar las gracias por esta oportunidad, pero les diré que el cerebro tiene 3 aspectos muy distintos en 3 edades muy distintas. Muchísimas gracias y mucha suerte.